Bien, entonces, hoy día vamos a tratar la pasión y muerte de Jesús. Entonces, mira, la vida de Jesús ya se estaba acercando a su fin, ya se estaba acercando. Él lo sabía y entonces, por todos los gestos, ¿no?, y palabras, van a ser muy importantes que él va a realizar en estos últimos días de su vida. Entonces, la última vez que celebraba, digamos, la Pascua con sus discípulos, fue con una larga despedida, poco antes de sufrir la pasión y la muerte en la cruz. Entonces, digamos, los últimos mensajes, las últimas recomendaciones y un gran regalo de despedida fue la Eucaristía, ¿no? Eso se da en la cena, en la última cena. Ahora, bueno, antes de la institución de la Eucaristía, o sea, hablamos del jueves, acá no lo tengo, pero eso lo vamos a ver en el otro capítulo, pero digamos, lo voy a mencionar, ¿no? Que, como le dije antes, nosotros domingo, ahora celebramos, se celebra Domingo de Ramos, pero ¿qué cosa es el domingo? ¿Por qué o dónde, digamos, qué parte de la Biblia se explica la entrada, que se celebre ese día de Domingo de Ramos? Entonces, voy a leerles, no está acá en la lectura, sino está en el otro capítulo, sí lo vamos a hacer, pero acá no lo tenemos. Escuchen brevemente, ¿no? Dice, entrada en Jerusalén, ¿no? Jesús fue a Jerusalén, a Jerusalén, ¿verdad? A Jerusalén, perfecto. Fue a Jerusalén con sus discípulos para celebrar la Pascua. No, la Pascua. Entonces, la noticia de que el profeta de Galilea iba a llegar a la ciudad corría de boca en boca. Todos esperaban con entusiasmo su llegada. O sea que ya sabían que Jesús iba a llegar a Jerusalén, ¿no? Entonces la gente ya se había escuchado de que era un gran profeta, una persona que iba a llegar a la ciudad. Entonces Jesús se subió a su burrito que habían traído los apóstoles para hacer su entrada en la ciudad. Mucha gente salió a recibirlo. A su paso extendían sus mantos y les saludaban con palmas y ramos. La gente le clamaba como al Mesías y exclamaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿no? Entonces, cuando decimos que los saludan con palmas y ramos, entonces por eso es que acá el Domingo de Ramos, los cristianos, ¿no?, tienen sus palmas de olivo y la llevan a las iglesias a bendecir, ¿no? O sea, se está representando esa parte que en la Biblia se menciona, ¿no? Es así. Pero ahí ya estaban los enemigos de Dios, ¿no? Todos estaban contentos, pero habían algunos, por ejemplo, los fariseos y sacerdotes de Jerusalén, que estaban enfrentados con Jesús desde hace tiempo, ¿ya? En ese entonces el consejo de los sumos sacerdotes y los escribas eran la máxima autoridad religiosa de Israel. ¿Ya? Ellos eran los que se oponían y no aceptaban que el Mesías no fuera Jesús, ¿no? Y que el pueblo no lo aclamara de esa manera, ¿no? Lo que le estoy relatando es la entrada de Jesús a Jerusalén. Ahora vamos a mencionar en Mateo 26, es lo que se
instituye lo que es la Eucaristía, ¿no? Ahí en esa parte, ¿no? Es cuando se produce la última cena. Entonces, Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena. Partió el pan y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó una copa de vino y dijo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre que se derrama por todos para el perdón de los pecados, ¿no? Entonces él hizo una interpretación, ¿no? Es la sangre, el vino representaba la sangre derramada, que él iba a derramar por todos nosotros. ¿Para qué? Para que perdonen nuestros pecados, ¿no? Entonces eso ya esa es la última cena que se va a producir, ¿no? Ya digamos el jueves, ¿no? La entrada que hemos dicho antes fue el día domingo, entonces el jueves ya se produce la última cena. ¿Qué más ocurre ahí? Dice, en Mateo 26 también menciona la oración de Jesús. Después de cenar, Jesús se retiró al huerto de los olivos para rezar y decía, Padre mío, hágase tu voluntad. Y poco después fue hecho prisionero. Aquí no se menciona, pero ustedes saben que cuando él regresa del, digamos, regresa de orar en ese huerto, fue detenido por los soldados y fue traicionado por Judas Iscariote, uno de sus discípulos, ¿no? Que lo vendió por 30 monedas, ¿no? Que lo recibió y le dio un beso en la mejilla y Cristo le dijo, con ese beso no me estás entregando, ¿no? Él ya sabía que lo iban a traicionar, ya sabía que esa persona era Jesús, no, Judas Iscariote, ¿no? Entonces ahí ya es hecho prisionero. Luego, ¿qué más ocurre? ¿Qué más ocurre? Jesús ante los jefes religiosos. Los jefes religiosos que yo les mencioné antes, ¿no? Los jefes religiosos se reunieron para juzgar a Jesús. Le preguntaron, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús contestó, sí, lo soy. Entonces acusaron a Jesús de mentiroso y de hacerse pasar por Dios. Y decidieron que debía morir. Entonces dijeron, no, tú eres mentiroso, es mentira lo que tú dices, y te vamos a condenar a morir. Pero, ¿qué ocurre? Que ahí como ellos eran jefes religiosos, ellos no eran los encargados de condenar a una persona. Entonces, había un gobernador romano, que él sí era el encargado de digamos, aplicar la pena de muerte a cualquier, pues, por ejemplo, a un ladrón, de acuerdo a sus leyes de ese tiempo. El gobernador romano de esa época era Pilatos, ¿no? Entonces, él tenía autoridad para sentenciar a muerte. Por eso los jefes religiosos lo llevaron a Jesús para que Pilato lo juzgara. Entonces Pilatos sabía que Jesús era inocente, pero tuvo miedo de perder el cargo de gobernador y condenó a Jesús a morir en la cruz. ¿Qué pasó en ese entonces? Él, digamos, como era Pascua, el gobernador podía, digamos, dar amnistía, o sea, perdonar a algún condenado. Entonces, él presentó a un ladrón conocido, Barrabás. Y entonces Pilatos, ¿no?,
¿qué hace él? ¿No? Entonces él dice, él lo que dice, le pide al pueblo o al público que estaba presente a quien lo perdona, sea Jesús o a Barrabás. Pero como la mayoría eran judíos, eran personas que estaban de acuerdo con los jefes religiosos, dijeron que tenían que lo dejen libre al ladrón, a Barrabás, y que se quede Jesús, ¿no? Y que Jesús, perdón, que a Barrabás salga libre y Jesús sea condenado. Y en esa época se condenaba crucificando, ¿no? Lo clavaban en una cruz. Así morían o así era la pena de muerte en ese entonces, ¿no? Entonces es así como Jesús es condenado a morir en la cruz. Y de ahí viene también lo que se dice el lavado de manos. Una vez que Pilatos, él ya, digamos, sabiendo que Jesús es inocente, lo condena a morir, ¿no? Él, digamos, luego de ese acto se lava las manos en un lavatorio, ¿no? Eso tiene un significado en la actualidad, ¿no? Cuando dice yo me lavo las manos, o sea, significa que él no se quiso comprometer, ¿no? Luego ya viene ya la muerte de Jesús, ¿no? Jesús entonces le hace encargar una cruz hasta el Monte Calvario, donde fue crucificado junto a dos ladrones. Desde la cruz perdonó a quienes lo habían llevado a la muerte y Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces hasta ahí es los pasajes de Calvario, pasión y muerte de Jesús, ¿no? Todo ese, ustedes saben, ¿no? Ustedes de repente ahora van a ver, ustedes o siempre se presentan, ¿no? La manera en que él, ¿no? Cargó su cruz, en el camino era golpeado, era objeto de burlas, por ejemplo, le pusieron una corona de espinas, ¿no? Porque como él, y burlándose de él, que como que era un rey, ¿no? Entonces, él con su corona de espinas, más los soldados que lo obligaban a cargar la cruz, ¿no? Hasta llegar a ese monte donde es crucificado, ¿no? Se le clavó en la cruz y ahí muere junto con dos ladrones, donde uno de los pasajes de la Biblia menciona que a uno de ellos le cree en su fe, cree en Cristo y él lo perdona y dice que junto con él también va a estar junto con Dios, ¿no? O sea, va a subir va a subir al cielo, ¿no? O sea, pese a que era un ladrón, él sí creía en Jesús. En cambio, el otro no, ¿no? Así, pues se burlaba también de Jesús, ¿no? Entonces, esos son todo el, digamos, la historia, breve historia de de la pasión y muerte de Jesús, ¿no? Entonces, la vida de Jesús se resume de la siguiente manera, ¿no? O sea, todo lo que se sabe de él, porque hay un espacio que no se sabe de Jesús. Si ustedes leen la Biblia, han leído Una parte de pregunta, ella, ¿sí? ¿Sí? ¿eso vamos a copiar en el cuaderno? Y luego les explico la tarea, ya luego les explico qué es lo que van a hacer. Ya, entonces déjame terminar un ratito esta parte. Ya, entonces, entonces, eh, ya, entonces, su vida de Jesús fue así, ¿no? Lo que se conoce de él es su niñez hasta los 12 años. Luego, de 12 años, después de ahí no se sabe más. O sea, todos los pasajes de la Biblia ya no mencionan más, sino hasta los 30 años. Su vida ya de milagros ocurre entre los 30 y 33 años, ¿no? Luego ya viene la pasión, que son las, ¿no? Parte, ¿no? La oración que hace Jesús,
su última cena. En la muerte que ocurre, el juicio que ya hemos mencionado, y su crucifixión, ¿no? Que es la manera como la pena de muerte que había en esa época, ¿no? Luego que viene la resurrección, ¿no? Que es la celebración, ¿no? ¿Y qué es lo que significa esto? ¿No? Esta parte, más pasajes de esta parte, lo vamos a ver en la siguiente clase. Este es como un resumen de toda, ¿no? de la Semana Santa, ¿no? O sea, del jueves y Viernes Santo. En la otra clase ya vamos nosotros a, digamos, a resolver más, a indagar un poquito más sobre la pasión de Cristo, ¿no? Hoy ya tenemos una semana más. Ya. Entonces, nosotros vamos a ver, esto ya es para que ustedes, miren, lo que ustedes deben realizar tareas es los que está en la plataforma. Esa es la tarea que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, acá también pero esto no es obligatorio que lo hagan, sino ustedes lo pueden hacer como complemento. ¿Por qué? Porque algunas veces, por ejemplo, esto no está en su tarea, por ejemplo, esta pregunta, pero sí lo puedo poner en su práctica semanal. Por eso es necesario que ustedes lean, ¿no? Porque de ahí salen a veces las preguntas. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, en una pregunta de la práctica puede ser, ¿por qué razón Jesús fue condenado a muerte? Entonces, porque las autoridades religiosas tenían envidia a Jesús, porque la multitud que seguía a Jesús creaba problemas, ¿no? Por ejemplo, acá esta pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que Jesús fue condenado a muerte? Elige las razones que consideres cierta. A ver, porque las autoridades religiosas tenían envidia de Jesús. No tanto, sino acá ahí había más. Porque las multitud que seguía a Jesús creaba problemas. Ese no, ¿no? Porque Jesús era capaz de hacer milagros. Porque Jesús perdonaba los pecados en nombre de Dios. Porque Jesús decía que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, mira, la única que no concuerda es la B, ¿no? La pregunta B. El resto sí, ¿no? ¿Por qué fue condenado a muerte? Sí, porque las autoridades religiosas tenían envidia de Jesús, es cierto. Y él decía, no, tú eres mentiroso, me decía. ¿Jesús era capaz de hacer milagros? Sí, por eso que también lo condenaron a muerte. Después, Jesús perdonaba los pecados en nombre de Dios, exacto. Cuando él perdonaba los pecados era en nombre de Dios. Y también Jesús también decía que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso podríamos, esta pregunta, por ejemplo, la razón B sí no es, o sea, no fue condenado porque la multitud que seguía a Jesús creaba problemas, no, era más que todo por algunas razones, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden resolver este crucigrama donde está partes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Jesús murió en la cruz, ¿no? Jesús dijo a los jefes religiosos que él era él, por ejemplo, acá, no, acá es un crucigrama pequeño que ustedes lo pueden realizar, pero no es necesario que lo presenten, ¿no? Lo que sí tienen que hacerme, ahora sí, la pregunta que me hicieron en antes, eso sí, tienen que hacerme, me van a copiar, digamos, resúmenes nada más de institución a la Eucaristía, oración de Jesús. Eso lo vamos a hacer ahorita, a ver. Entonces ustedes, lo que va a ir en su cuaderno, ya tenemos 8 minutos, suficiente. Entonces les voy a escribir y luego lo voy a poner en la... Ahorita lo hacemos un ratito.
Entonces, título es o 10. Ahorita, si no ven, ahorita lo van a ver. Estamos en Lima, estamos hoy día 6, ¿no? Estamos miércoles 6. Miércoles 6 de abril del 2022. Acá va a ir pasión y muerte de Jesús. Pasión y muerte de Jesús. Título. Introducción. Hacemos. La vida de Jesús en esta tierra. Esta tierra se está acercando a su fin. Él lo sabe y por eso todos sus gestos y palabras van a ser muy importantes en este momento. En esos muy importantes en esos momentos. Ahora relataremos los principales sucesos de aquella cena, de aquella semana donde ocurre la muerte de Jesús. Esta es la introducción y vamos a hacer lo siguiente. A ver. Son resumir. Acá sí tienen que hacer ustedes resumir. 1. Ponemos resumir y 1. Eso no lo coloquen. Sino eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Institución de la Eucaristía. Eucaristía. Ya. Luego tienen que hacer. Profesor, institución de la Eucaristía, ¿ese es el título? No. El título de hoy es Pasión y Muerte de Jesús. Lo que tienen que resumir partes de esa institución de la Eucaristía, que es 1. Está en la todo está acá, mira, ve. Acá está, ve. Institución de la Eucaristía, acá está el resumen. Ustedes tienen que resumir pequeñito o pueden escribirlo. Todo es, tienen que hacerlo más chiquito, ¿no? Luego, oración de Jesús. Oración de Jesús. Oración de Jesús. Ahorita lo voy a... Entonces, copiamos. No, un resumen haga. Jesús ya te ante los jefes religiosos. Un resumen.
Jesús ante los jefes religiosos. Jesús ante los jefes. Jesús ante los jefes religiosos. Ya, es un tema. ¿Qué más tenemos? Jesús ante Pilatos y Jesús muere en la cruz. Jesús ante Pilatos y Jesús muere en la cruz. Muere en la cruz. Ya. Estos son los... Esta parte que dice resumir, tiene que hacer un resumen. A resumir e ilustrar, ¿ya? También. Son estos que están en su separado. Si ustedes pueden agregarle más, le agregan más. Estos tres, ¿no? La vida de Jesús en esta tierra se está acercando a su fin. Él lo sabe y por eso todos sus gestos y palabras van a está mal. Van a ser muy importantes en estos momentos. Relataremos los principales sucesos de aquella semana donde si se corta, donde ocurre la muerte de Jesús, ¿ya? Entonces, si se corta, ya saben, entran a la otra hora. Lo voy a colocar en el grupo. ¿Ya? Voy a colocar esto en el grupo. Ustedes lo copien. Ya está. Listo, ya está. Eso es lo que ustedes en el grupo lo van a copiar, ¿ya? Listo. Entonces, en el grupo lo van a ustedes. Ya está en el grupo. Eso es lo que ustedes